Hola, cordial saludo. Mi nombre es Juan Pablo Romero. Soy estudiante del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid del curso profesional en deportes. Este video es netamente académico para la materia de epistemología correspondiente al parcial final. A continuación vamos a ver un cuento llamado El león y la espina, visto desde una vista aristotélica, en el cual se incluyen conceptos de la metafísica, física y el libro de las categorías, de que su autor es Aristóteles. Y al final vamos a ver una reflexión de lo que pasa en el cuento y cómo podemos jugar con esto desde los libros de Aristóteles, cómo se ven los factores del libro de Aristóteles en el cuento. Cabe resaltar que el factor que más se ve en el cuento, o el libro que más se ve en el cuento, es el libro de las categorías, el que más se tuvo en cuenta para reestructurar el cuento del león y la espina, y adelante pueden disfrutar de esta representación gráfica de este conocido cuento infantil. En 2010, existía un león que vivía en el bosque y se alimentaba de presas más pequeñas que él en cuanto se atravesaban a su paso. Aquel 24 de julio del 2010, entre las 3:50 y 4:05 de la tarde, mientras paseaba en una fresca caminata, el incrédulo león se clavó una espina en su pata. El animal sintió que la espina se transformó en un puñal que atravesaba una a una las capas de su piel. Intentó sacársela sin resultado obtener. En ese preciso momento pasaba un pastor muy cerca con su rebaño. El león, desesperado, cual águila en jaula, rugía fuertemente para pedir ayuda. El pastor escuchó y decidió acercarse para indagar qué pasaba. Luego de ver al león sufrir y pensarlo unas cuantas veces, decidió acercarse para ayudar al animal que rugía como si estuviese perdiendo una parte de su alma. Después de intentar por un tiempo prolongado, el pastor a las 5:26 logró sacar la espina del león, que en ese momento se encontraba más noble que nunca. En medio de su nobleza, el león decidió pasar su húmeda lengua por todo el rostro del pastor como gesto de agradecimiento hacia él por haberle sacado la espina de su pata, tal y como lo muestra esta imagen. El pastor siguió con su camino, y más adelante se cuestionó a sí mismo por qué había ayudado a un animal tan peligroso, como había logrado sacar una espina después de tanto intentar y muchas soluciones buscar. Todo era confuso en el momento, pero repentinamente una voz le susurró al oído y le dijo la frase del famoso Aristóteles, abro comillas: la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce, cierro comillas. El pastor dio vuelta para ver quién le hablaba y vio el rostro de Aristóteles. Pensó que estaba loco y siguió su camino, mientras aquel rostro se alejaba en dirección contraria. 33 días posterior al incidente de la espina, el pastor fue condenado a muerte, después de una serie de acusaciones por parte de pastores quienes querían quedarse con su rebaño. Y por supuesto, estas acusaciones no tenían nada de cierto, eran totalmente falsas. El lugar para su castigo era el anfiteatro, donde le arrojarían a los leones a las 2:44. El pastor fue arrojado, pero en ese preciso momento se escuchó un fuerte rugido por parte de uno de los leones que había sido ayudado días atrás y ordenaba dejarlo sano y salvo, sin poner un centímetro de sus peludas patas sobre el pastor. Todos obedecieron y retrocedieron. El líder de la manada lo acompañó hasta la salida y dejó que éste huyera y se fuera libremente. Cuando el pastor iba bastante lejos, los leones se dirigieron hacia los pastores que quedaran en el recinto y miraron fijamente a sus ojos. Rugieron fuerte como nunca en aquel bosque se había escuchado y les devoraron sin piedad alguna, hasta dejar muy pocos rastros de ellos.
35 minutos después de haber recorrido los húmedos pastos verdes, el pastor paró para descansar y se sentó en el piso. Estaba exhausto y asustado. Gritaba una y otra vez: ¡Malditos asesinos! ¡Malditos! El resultado de su cansancio por correr y gritar fue estar al borde del desmayo. Y de nuevo escuchó aquella voz que se le había presentado en alguna ocasión, diciéndole una frase del famoso filósofo Aristóteles, abro comillas: los hombres malvados tienen el alma plagada de arrepentimiento, cierro comillas. Volteó y lentamente el rostro de Aristóteles se alejaba. Se preguntó para qué hacía las cosas bien, si la maldad existía, y no le dejaba estar tranquila. Y se acercó a Aristóteles, y de nuevo le dijo: la verdadera felicidad está en hacer el bien. El pastor, sorprendido, trató de hablar, pero no pudo expresarse y el rostro desapareció. Bueno chicos, a presentación haremos una presentación de los personajes que se vieron a lo largo del cuento. Primero tenemos los dos leones, o mejor dicho, el león en sus dos facetas. Tenemos en el lado izquierdo el león cuando se paseaba en la fresca caminata, y a la derecha el león cuando rugía del dolor y también cuando daba órdenes a su manada para que se alejaran. Por acá también podemos evidenciar a la manada. A continuación tenemos el pastor con su rebaño, quien ayudó, el pastor quien ayudó al león a sacar la espina de su pata. Tenemos por otro lado Aristóteles, quien se le aparece en repetidas ocasiones al pastor para ayudarle con sus frases y sacarle de dudas. Y finalmente tenemos a los tres pastores malvados, quienes querían despejar al pastor bueno de su rebaño y quedarse con sus propiedades. Chicos, esto fue todo por el cuento, espero que les haya gustado mucho, y a continuación tenemos una pequeña reflexión acerca del cuento y una breve explicación por parte del compañero Juan Pablo. Bueno, como les expresé al principio del video, con el anterior cuento del león y la espina se pretende darle una vista aristotélica a partir de los libros de Aristóteles: Física, Metafísica y el libro de las categorías. La metafísica es la rama que intenta estudiar o asociar todo aquello que va más allá de lo físico, explicarnos la esencia que compone el ser, por ejemplo el amor, el dolor y este tipo de cosas que no podemos ver pero sí podemos sentir. Eso es lo que trata de explicar la metafísica. La física, por su lado, el libro de la física de Aristóteles da un enfoque más hacia el acto y la potencia, como le diría Aristóteles. El acto es el objeto como tal, y la potencia es la capacidad que tiene el objeto de hacer algo que siempre se ve limitada. Un ejemplo muy reconocido, el del huevo, que el huevo, cuando es el huevo, puede ser pollito, puede ser comida, pero no existe la posibilidad de que sea, por ejemplo, un carro, un zapato. No existe esa posibilidad. También existe, por ejemplo, un acto sería un árbol y la potencia estaría en ser leña, en prender fuego, en que con él se hagan muebles o todo este tipo de cosas que tienen una capacidad limitada. No son ilimitadas, sino que tienen ciertos límites de los cuales no pueden pasar según su capacidad, su potencia. Por último tenemos el libro de las categorías, que es en donde más me centré yo. Ese libro se divide, tiene 9 categorías, 10 con esencia. Entonces sería el 1 la sustancia o el ser, y ya después tenemos la cantidad, la cualidad, la relación, la acción, la pasión, el tiempo, el lugar, la situación y hábito. Todas estas, cuando se combinan, dan como resultado
un accidente. Es decir, cuando vos estás con tus amigos, cuando vos vas por la calle con ellos, estás en un lugar, estás con una cantidad de amigos, esos amigos miden una cantidad determinada, tienen ciertas cualidades, son por ejemplo morenos o más blanquitos, tienen ciertas cualidades, tienen relación por algo, por ejemplo se relacionan porque estudian lo mismo, o la relación también se podría dar como la comparación, podría ser relacionado en este tipo de cosas. Y ya por último quería mencionar la frase globalizadora del cuento, que es la siguiente: la naturaleza nunca hace nada sin motivo. Y en esta Aristóteles nos da a entender de que todo pasa por algo y que la naturaleza tiene su razón de actuar, de que cuando obramos mal las cosas van a volver porque pues el universo y el eterno retorno existen, y siempre hay que tener en cuenta de que la naturaleza actúa por algo y no hace las cosas por hacerlas. Esto sería todo pues por la explicación del cuento. Espero que les guste mucho y un saludo muy especial al profesor David Tamayo de la asignatura de epistemología. Quienes habló fue Juan Pablo Romero y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan feliz día. Hasta luego.